¿Sabías que a veces saber menos es saber más? En este podcast te invitamos a cuestionar todo lo que crees saber. Descubrirás por qué desaprender es el primer paso para aprender y cómo este proceso puede revolucionar tu forma de ver el mundo desde un plano interior y más profundo. Bienvenidos al primer capítulo de Creatividad Alquímica. Gracias por vuestro apoyo, espero que os guste y seguiremos poniendo muchísimo más podcasts. Muy bien, bueno, pues os comento, mi nombre es Jesús y he creado este espacio donde solo exclusivamente me baso en mis propias experiencias para compartir con los demás lo que a mí me ha podido llegar a ayudar todo esto, ¿no? En muchos aspectos, a nivel personal, al nivel físico, al nivel creativo, y con todo esto conllevaba también la parte externa en la cual me rodeaba y me sigue rodeando. Eso quiere decir familias, amigos, situaciones, desgracias, alegrías, todo en conjunto, todo a 360 grados. Y bueno, pues en este primer capítulo me gustaría iniciar por una parte que ya habéis escuchado en la introducción, ¿no? En la parte de la creatividad alquímica, como dice la palabra, es una técnica desarrollada por experiencia propia que a lo largo de mi vida han pasado muchísimos maestros, tanto de la masonería, videntes, personas muy muy cerca de mí que han podido compartir conmigo muchísimas cosas. Desde muy pequeño la parapsicología, la metafísica, el Tao Te Ching, que para mí fue un libro bastante importante, pero en su momento, cuando lo leí, con 15, 16 años, no llegué a la potencia que tiene ese libro. Pero sin hacer mucho más preámbulo en todo esto, hace unos 4 años por ahí, estuve conviviendo con una familia junguiana donde me revolucionó todo. Ya que pues yo venía de la parte de la parapsicología, sentía a nivel vibracional, ya desde muy pequeño, tanto las palabras como las intenciones, los pensamientos, veía entidades, veo entidades. Y con esta familia hago este preámbulo para introduciros en, digamos, lo que para mí ha sido una técnica. Esta familia estuvimos viviendo muchos años. En concreto, creo, si no mal recuerdo, fueron como 5 o 6 años, donde convivíamos juntos 24 horas, sub 24. Siempre estábamos juntos y dentro de este grupo había un médico holístico italiano, donde a todos nos enseñó muchísimas cosas de la psicología. Pero no solamente era una psicología, digamos, no lo quiero, digamos, despreciar la parte de los psicólogos más comunes, ¿no? Donde vas al médico, tienes un problema psicológico, te mandan al psicólogo y el psicólogo si puede te ayuda y si no, pues intenta a nivel de pastillas o otro tipo de técnicas que ellos tienen. Y en este caso, este médico holístico resultaba que había sido psicólogo de Grande Fratello. Aparte de muchísimas cosas más. Había hecho también hipnosis, hacía terapias verbales, terapias vibracionales. Bueno, a nivel de la vibración, un fenómeno, y de la psicología. Y era un gran conocedor de Jung, de Carl Jung. No sé si conocéis, pero bueno, podéis investigar. Para no alargar mucho,
porque esto tendrá su límite. Con lo que quiero decir que esta persona nos dio unas pautas bastante importantes, de muchas que serán de las que voy a hablar desde la partida del abandonarse y dejarse llevar por nuevos conocimientos, rompiendo un poco la parte egoica, bastante. Inicialmente teníamos que romper esa parte egoica, porque venimos de conocimiento, venimos de cosas que nos han enseñado o que llevamos patrones que saltan como en automático, ¿no? Y es verdad que yo he bailado toda mi vida, he hecho baile flamenco toda mi vida y he tenido muchas veces que romper ese ego de querer saber para poder mejorar. Y gracias a eso me ayudó a romper con mi parte egoica, aunque para mí fue un proceso bastante duro y bastante fuerte. Y creo que la parte egoica no es la parte egoica, el ego sirve, pero hay que saber qué parte del ego está trabajando en nosotros, ¿no? Por eso me gusta siempre empezar a partir de ahora en adelante, cualquier momento en que publique otro podcast. Lo primero voy a intentar de volver a repetir lo mismo, o sea, el anular todos los conocimientos, todo lo que creemos saber o todo lo que no nos ha enseñado para poder escucharme, ya que no es imponer algo, es como dar una pauta o una apertura a que entre otro tipo de información y ya cada uno que haga lo que quiera con esa información, que incluso puede ser que le pueda servir para amalgamar con otro tipo de conocimientos, que es lo que yo he hecho al día de hoy y estoy compartiendo con vosotros. En esta primera parte me gustaría hablar de eso, de la anulación de conocimientos previos. Y esto es muy importante, sobre todo en la primera parte, ¿no? Lo que tiene la importancia de dejar de lado lo que se cree saber. Eso es una parte. ¿Por qué? Porque al eliminar los conocimientos previos, eso es muy esencial para adquirir nuevos conocimientos y enseñanzas. Así lo aprendí yo y así os lo expongo. Al yo abandonarme y creer en alguien con los ojos cerrados, porque en realidad con esta persona no tenía tanto la confianza como para abandonarme a... Pero sí es verdad que llegó un momento donde me empecé a cuestionar, esta persona ¿por qué me está comentando esto? ¿Por qué me está empujando a abrirme hacia un nuevo conocimiento? ¿Qué interés tiene esta persona? ¿A dónde quiere llegar conmigo? Y claro, siempre queda esa cosa cuando nos abandonamos, que seguro que sabréis esto que voy a hablar. Cuando nos abandonamos hacia algo es como tirarse a un vacío, ¿no? Sí, lo quiero hacer, pero una parte interna, inconsciente, yo hablo sobre mi experiencia, nunca voy a juzgar ninguna experiencia de nadie, ¿vale? Os lo digo porque a veces voy a hablar como hacia vosotros o hacia mí, pero siempre va a ser hacia mí, porque esto, como decía un amigo mío, esto sobre todo lo hago para mí. Y ahí va un gran mensaje. Entonces, yo al abandonarme en eso era como tener un miedo, ¿no? Tener como que una persona me pueda manipular, ¿no? Es como algo como que me va a quitar las creencias y la enseñanza y los conocimientos que yo tengo y tal. Y llegó un momento donde empecé a tomar conciencia de ese miedo, que era realmente un miedo cuando no nos queremos desnudar, ¿no? Si vais a una playa nudista, ¿no? Y tenéis la oportunidad de hacer o desnudarse, hacerlo si nunca lo habéis hecho, porque os vais ya a dar cuenta
de que estáis un poco raro la primera vez, ¿no? Pero luego ya uno se habitúa porque empieza a tener el conocimiento, ¿no? Pues en esto es lo como yo me sentí, ¿no? Es como ir a una playa nudista, quitarme la ropa y decir esto soy yo, ¿no? Pero cuando empecé a darme cuenta de la virtud de abandonarse hacia otra persona, indispensablemente o inconscientemente de saber si esa persona tiene un interés malo o bueno, que todo esto es un prejuicio personal, me di cuenta que empecé a adquirir grandes conocimientos de una persona mucho mayor que yo y con muchísima más experiencia que yo. Entonces eso me atrapó en el sentido cada vez me abandoné más, ¿no? Y empecé a dejar al lado el ego, ¿no? Porque el ego al fin y al cabo es como un obstáculo, ¿no? Para adquirir nuevos conocimientos. El ego es como una barrera que impide la entrada de nueva información, ¿no? Entonces es como que para mí fue un shock de bastantes años de trabajo personal, de paciencia, que eso es otro tema bastante importante. Normalmente hoy todo es rapidez, no dejar el silencio. Tengo prisa, se me va el tiempo. Para mí eso también son como miedos, ¿no? Cuando uno quiere las cosas tan rápidas y no la paciencia, ¿no? Pero bueno, ya profundizaremos más también sobre todo ese tipo de cosas. Esperando de que mi experiencia pueda servir. Entonces la parte egoica es súper bonito la parte egoica porque tiene una fuerza muy potente, pero a la misma vez también tiene otra fuerza potente para hacernos daño. Y este hombre nos empezó a ayudar a identificar a nivel energético la vibración egoica que teníamos cada uno, personal, porque eso sí, yo gracias a mi experiencia y como he nacido ya desde muy pequeño teniendo conocimiento a nivel energético, sensitivo, me fue un poco más fácil ir identificando a lo que esa persona se estaba refiriendo, ¿no? Porque él muchas veces nos paraba, ¿no? Y nos decía, ¿qué parte de ti está hablando? Y claro, yo las primeras veces que escuché esto me quedé un poco, ¿cómo que qué parte de mí está hablando, no? Sí, que qué parte de ti, ¿quién eres tú? Y yo decía, ¿quién soy yo? Hostia, pues no lo sé. No sé quién está hablando. Entonces él, en todas las personalidades, todas las entidades, entre comillas, como queráis llamar las personalidades, llamarlas como queráis, para mí son entidades porque las veo cuando entran dentro de esa persona, cuando este hombre le estaba haciendo terapia y de hecho yo en sus terapias le ayudaba para identificar las entidades, saber si se estaban yendo, si se quedaban, si se agarraban a la persona. Y cuando empecé a identificar la parte egoica, wow. Me río porque realmente fue un shock para mí, porque me he dado cuenta que era puro ego. Y aún salta el ego, porque esto es otra cosa. Este tipo de terapia que yo ya he hecho y puesto en práctica con muchísimos amigos, sobre todo gente muy allegada a mí, y que le ha ido muy bien, la verdad. No es porque me lo digo yo, sino porque he visto sus resultados, ¿sabes? Por eso digo yo que ha ido bien, no es porque yo crea que vaya bien. De hecho, la uso siempre en mí, aparte de los demás. Muchas veces es una terapia que yo hago y la gente no sabe que se la estoy haciendo. Porque, vuelvo a repetir, se utiliza mucho el tema de las vibraciones, ¿no? Y de la identificación. Y cuando uno empieza a identificar, empezando ya directamente con tu ego, cuando te sientes triste, cuando te sientes alegre, cuando estás enfadado, cuando amas a alguien, cuando eres hipócrita. Cada sentimiento tiene un tipo de vibración.
Pero no es un tipo de vibración que se pueda reconocer para todos iguales, no es un patrón. Eso me he dado cuenta que no es así. La identificación del patrón a nivel energético son como las ondas del sonido. Son las mismas, pero el receptor las recibe de otro modo, aun siendo una sola frecuencia para todos, ¿no? Pero cada persona tiene su propia frecuencia. Entonces puede haber algunas variaciones. Pero sobre todo el patrón básico de esa, digamos, vibración es igual. Bueno, yo sé que este concepto a lo mejor es demasiado pronto para soltarlo aquí de repente, pero bueno, me ha entrado a colación y a hilo de todo lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Porque dices, bueno, Jesús, tú hablas de vibraciones, hablas de cosas y eso cómo se puede hacer. Bueno, si te estás preguntando esto, déjame decirte que es un error preguntarte esto. Si por el contrario sigues escuchando, te darás cuenta que a lo largo de toda esta información que voy a ir dando, daré también algunas pautas o algunos ejercicios donde, bueno, ejercicios, toma de conciencia, digamos, ¿no? Mejor dicho. Empezará uno a desarrollar eso y a ponerlo en práctica. Si yo tengo que enseñarle a alguien a bailar flamenco, tengo que iniciar con unos pasos básicos. Por supuesto que el alumno tendrá más ganas de saber más, cada vez más, es lógico. Pero si hay mucha información, yo he aprendido que para mí, en mis más de 35 años bailando más, pero voy a dejarlo en 35 años, y en grandes teatros y con compañías importantes. Hay una canción de flamenco, una letra, mejor dicho, de flamenco, que dices, no corras por saber que el tiempo te lo dirá. Y es muy sabia eso, en realidad. Y yo lo he vivido, yo soy el primero que tengo la ansia de querer saber más. Y he preguntado más, soy muy inquieto. Pero sí es verdad que al final muchas veces lo que he podido preguntar a esa persona, que solamente este último maestro o este último mentor, era el único que me decía, no te voy a decir nada, porque te tiene que llegar. Y es verdad, porque muchas veces a mí me pasa que yo quiero las cosas ya, ¿no? Ya, como yo creo que a lo mejor algunos de vosotros se identificáis, ¿no? Y hoy creo que cada día más estamos en ese engaño, ¿no? En que queremos todo ya, no tenemos la paciencia. Como decía mi mentor, si quieres crear paciencia, móntate un huerto. Esto fue muy bueno. Esto fue muy bueno. Ahora voy al tema del tema de cómo se puede, ¿no?, identificar lo de la vibración. Es que esa es la otra parte. La tercera parte. Que sería al mantener el vacío, digamos, ya que va a entrar o va a permitir la entrada de nueva información, también va a entrar mucho otro tipo de información y no solamente a nivel verbal, sino sensitivo, escuchándonos dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? Tan sencillo y tan complicado como es meter el silencio. Yo le digo a la gente, mete el silencio, pero no verbal, sino a nivel mental. Entonces, es necesario mantener la mente en blanco para poder adquirir nuevos conocimientos. Y también todo en uno. ¿Por qué? Yo he hecho mucho tiempo meditación, he hecho yoga, he hecho técnicas también de artes marciales, muy pocas, no he entrado mucho en profundidad. Pero, por ejemplo, para mí el baile
era una forma de cuando entraba en un escenario grandísimo de más de 5.000 personas, por decirte, ¿no? ¡Wow! Cuando yo entraba en ese teatro y no había nadie, era como, ¡wow! Madre mía, ¿cuánta gente van a ver aquí viéndome? Y es verdad que cuando entraba, claro, esa ya es la profesión la que te lo da, ¿no? Aparte de que normalmente en un teatro, sobre todo cuando está bien preparado, tú no ves a nadie que hay delante, ¿no? Pero si sientes los aplausos. Todo esto lo relaciono con ello porque a día de hoy, con los conocimientos que puedas tener y todo lo que me quedan todavía por aprender, por supuesto, lo relaciono mucho con el baile porque es verdad, yo cuando entraba en el escenario, cuando iniciábamos ya, que se abría el telón, ¿vale? Que la gente me aplaudía, ¡wow! Eso era un subidón de adrenalina que se iba muy rápido. O sea, se iba nada. Una vez que ya entraba, hacía 4 movimientos, tal, 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 y conectaba directamente conmigo. Y entraba en un vacío mental. Y lo que hacía es dejarme llevar por todo lo que estaba haciendo y hacer, digamos, de canal para poder transmitir y llegar a 5.000 personas. Y yo esto era antes de conocer lo que hoy conozco, ¿no? Yo me lo ponía en cuestión y decía, ¿y cómo puedo llegar yo a 5.000 personas? ¿Por qué llego a 5.000 personas, a 30.000 personas, a 2 personas, a una? Porque muchas veces es más difícil llegar a una que a 5.000. Y eso en mí en el baile fue un proceso muy bonito. Muy bonito sin tener los conocimientos que yo, ojalá yo hubiese tenido estos conocimientos antes. Wow, hubiese sido otra cosa. Pero llegué al momento en que bailando sentía el público, sentía su energía y sentía que tenía que darle a ese público. Y jugaba, para mí era un juego. Y era un juego constante. Después aprendiendo esto, último ya que os he comentado antes, con esta familia, lo bueno de todo esto es que no era como el yoga o la meditación, que está muy bien para conectar con lo divino y tal, y yo lo he utilizado y la verdad que me daba una cierta serenidad. Pero sí es verdad que siempre saltaba una parte egoica mía, o ahora puedo hablar de eso, ¿no? Del tema de egoico, o la parte del niño pequeño, o los miedos, o las frustraciones, o patrones, o cosas de mi familia que estaban dentro de mí genéticamente, tantas cosas, ¿no? Y entonces decía, sí, yo me levanto a las 6 de la mañana, hago meditación todos los días. Y verdad que sentía ese flujo y esa fluidez, que las cosas venían de otra manera. Bueno, supongo que habréis hecho seguro yoga y meditación y todo, porque eso está a la orden del día. Y hay muchas terapias más, claro. Pero para mí, en mi punto de vista, ¿vale? Para mí, en mi propia experiencia, me faltaba algo. Y no digo el yoga, de cualquier otro tipo de terapia. Como que había cosas que me faltaban, a lo mejor una era más mental, la otra es más espiritual, pero no tenía la parte de la mente. La otra, por ejemplo, cuando toqué el chamanismo desde muy pequeño, porque mis tías, mis abuelas, pues son gente de la parapsicología, la evidencia y todo ese tipo de cosas. Y toqué el chamanismo, pero me faltaba algo, había algo que se me perdía, no había nada que me completase. Entonces, lo último que pude estudiar con esta, voy a llamarlo familia, durante esos 4 o 5 años, con este hombre donde nos daba este tipo de pautas y estaba muy conectado con eso, con la psicología junguiana. Que aparte yo estudié también Steiner en esa época y bueno, me fui empapando de muchísimas cosas como la euritmia, ¿no? Que es un baile que inventó Steiner. Es precioso, la verdad, donde te puedes comunicar a través de la expresión del baile. Bueno, es una pasada, es una pasada.
me dio un clic. Después, claro, eso no fue inmediato. Me fui con todo ese tipo de conocimientos y me sucedieron cosas bastante duras. Y me fui a vivir al campo que era mi sueño, donde con mi soledad, con la observación en el campo y con todas las cosas que me sucedían dentro de mí, aún así trabajándola muy duramente, porque reconocía y veía todo lo que había estudiado con esta persona, más todo lo que a nivel vibracional, a nivel físico de enfermedades, cuando me enfermaba, qué parte de mí a nivel vibracional había cambiado, qué estaba pensando en ese momento. Todo ese trabajo, pues bueno, me llegó a hacer, bueno, más bien que hacer, empecé a ponerle nombre a esto que hacía yo. Porque me daba también cuenta que, que haciendo creatividad, soy una persona súper creativa, las cosas fluían de otro modo. Y me daba cuenta también que dentro de mí cambiaba a nivel vibracional. Y cuando, por ejemplo, me hacía falta, no sé, voy a decir, yo me vine al campo, me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, puede ser interesante para a la hora de más adelante más explicaciones, ¿no? Yo me vine al campo y yo no tenía nada, o sea, nada para moverme. Primero estuve unos meses andando, yo vivo a 1 kilómetro de un pueblo de aquí, y me iba andando con las cántaras de agua, con las cosas que me hacían falta para beber, porque yo tengo pozos aquí, pero es aconsejable no beberlo, porque es muy alcalino. Entonces, bueno, yo empecé así, o sea, yo no tenía nada. Y poniéndome a crear, porque tengo un proyecto aquí, crear, me empezaban a llegar cosas. Poco me llegó una bicicleta, me regalaron una bicicleta. Oye, tal, toma, una bicicleta, ¿te hace falta? Digo, ¡buah! Pues claro que sí. ¿Qué pasa? Que la bicicleta era de paseo, entonces las marchas eran tan cortas que la subida que yo tenía que hacer, yo iba a 734 metros de altitud, tampoco muy alto, pero bueno, se está en alto, esa cuesta no la subía la bicicleta. Entonces era como no tenerla. Pero bueno, me hizo la bio, la verdad. Y todo esto seguía, y bueno, de esto a nivel creativo me ayudó muchísimo a superar muchos estadios, ¿no? En los que me encontré aquí dentro de la soledad y a atraer las cosas que me hacían falta, con las cuales también me ponía en contacto a nivel energético. Y de todo esto ya estoy alargando mucho y no quiero, pero bueno, ya hablaré de todo este tipo de temas porque van dentro de todo este tipo digamos, de conocimientos para autoayudarse o mismamente para ayudar a otras personas. Entonces, no quiero alargar esta primera parte, la quiero dejar así. Es muy importante que los siguientes podcasts iniciéis a escucharme como si no supieseis nada, aunque yo sé que muchos de ustedes sabéis muchas cosas de las que yo puedo estar compartiendo. Pero es el cómputo de todo lo que luego empezaremos un poquito a desarrollar esa técnica. Y nada más. Esperemos que tengamos una segunda oportunidad. Y espero que hayáis disfrutado este momento como yo lo he disfrutado. Muchas gracias y que paséis muy buen día.